Buongiorno a todos amigos y amigas del Círculo. Hoy, como siempre, tenemos una resaca de noticias de la actualidad increíble. Ayer, adelanto electoral al 12 de mayo de las elecciones catalanas, que van a ser febrero del año que viene, porque no se han aprobado los presupuestos. Además, ayer mismo vivimos un rifirrafe horroroso, yo diría bastante vergonzoso, entre el presidente del gobierno y el presidente del Partido Popular, Feijóo. Un rifirrafe en el cual cada uno se echó en cara, por un lado, el caso de corrupción Coldo, y en cambio el Pedro Sánchez contestó con esta investigación que, como sabéis, la Fiscalía sobre el fraude fiscal de 350.000 euros y de 3 delitos que tiene que ver con la pareja de Isabel Díaz Ayuso, supuestamente. Veremos cómo acaba un caso y el otro. Pero claro, este rifirrafe que hemos vivido en el Congreso, repito, vergonzoso, porque a mí no me gusta nada, estamos llegando a un nivel absolutamente tremendo e inaceptable para los ciudadanos, que a mí personalmente me recuerda lo que pasaba en Italia entre el 92 y el 94, que llevó a la destrucción de la Primera República y a el comienzo de la Segunda República con el escándalo Tangentopoli, que, como sabéis, llevó a 1.500 personas en la cárcel por corrupción, a 30 personas protagonistas de la vida económica, política y social que se suicidaron, a unos cuantos más muertos en situaciones que nunca se han aclarado completamente. En fin, la política española en este momento no me gusta mucho la deriva que está tomando, porque además nos olvidamos de los problemas reales de los ciudadanos y especialmente esta semana, una vez más, en un cierto sentido, ha quitado protagonismo al recuerdo del 20 aniversario del 11M, el ataque terrorista más terrible que ha sufrido España y Europa. Un ataque terrorista, además, contaminado por mentiras políticas, manipulación que hubo en ese momento, por unas elecciones generales que fueron ganadas por Zapatero y por una crispación, unas mentiras que siguieron después, porque también el mandato siguiente de Zapatero, los últimos años de Zapatero, todavía se seguía hablando de manipulación y con una teoría de la conspiración que nunca hemos entendido. Yo hoy quiero acordarme de ese 11M, yo volaba a Milán, quiero acordarme del 11M, de todas las víctimas, de todas las familias, de todas las personas que se han marcado, que han tenido su vida marcada por ese atentado criminal. Quiero acordarme de lo bueno, de lo poco bueno que hubo, que es la solidaridad de la gente, las fuerzas del orden, toda la gente que trabajó, que se volcó con las víctimas, en ese abrazo de todos los ciudadanos después de esa matanza vergonzosa. Porque en momentos de crispación política, y esto os lo digo como italiano, que ha vivido la terrible situación de un país donde prácticamente la política en este momento es algo que nos avergüenza a todos, y por lo tanto espero que no lleguemos a ese punto. Espero que la italianización de la política española que estamos viviendo no llegue a ese punto. Por lo tanto, yo de aquí pido a todo el mundo, no contención, pero por lo menos respeto, porque los ciudadanos se merecen respeto a todos. Y un abrazo de nuevo a todas las víctimas, a todos los familiares, a todos los amigos de las personas que perdieron la vida ese 11M de hace 20 años y a todas las personas que ayudaron, que abrazaron a todos los que lo necesitaban en ese momento. Pues amigas y amigos del Círculo, ya os he dicho siempre, y más os lo he repetido hoy, que yo la bruja Lola no soy. Pero yo llevo muchos años en este país y muchos años que os hablo, como sabéis, de la italianización de la política española. Y repito, no soy la bruja Lola, y también os he dicho muchas veces que yo pensaba que iba a haber elecciones adelantadas en Cataluña,
y de nuevo, pues no me ha mentido la bruja Lola, la esfera, y no me la ha prestado, os puedo asegurar. Y hoy, como también os he adelantado, tengo, yo creo que la suerte, que a veces, y digo siempre yo que tengo una buena estrella, una buena stella, tengo la persona ideal para hablar de todo lo que está pasando en la política española, que es Alessia Putin Ghidini. ¿Qué tal? Alessia. Buenas tardes a todos, buenos días. Buongiorno, 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 buongiorno buongiorno. a ¿Quién es tutti. Alessia? Para todos los que no las conocéis, Alessia Putin es abogada, doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la UNED, profesora investigadora de Derecho y de Relaciones Institucionales en la Universidad Pontificia de Comillas y Cádiz y en la UNED. Pero especialmente es la autora de un libro que es La cancelación, lo tenéis aquí, pero yo lo tengo en mis manos, Manual contra la dictadura de la ideología, el pensamiento binario y el odio político. Un libro que, wow, ¿cómo lo puedo definir? Sabéis que a mí me gusta mucho leer y este libro es un libro, no quiero decir especial, todos los libros son, pero sí que es, no sé si es un manifiesto, no sé si es una reflexión crítica o nostálgica. Desde luego es un libro con muchísima personalidad, también bastante provocación y muy, muy, muy personal, de una persona que conoce mucho la política española, la política italiana, por supuesto, y la política internacional. Por lo tanto, no puedo imaginar una persona mejor para hablar de lo que está pasando en este país. Pero antes de empezar a reflexionar de la política, que además tiene tantos titulares por lo que ha pasado ayer, que evidentemente, pues vamos a empezar primero para hablar de cancelación. ¿Por qué nace cancelación? Cancelación nace de un hartazgo, de una necesidad de, como tú has dicho, de una profesora, pero de una persona que se mueve en el ámbito jurídico. Yo soy abogada y trabajo en la universidad, pero que observa en distintos campos, en distintos ámbitos, que empieza a haber desde hace tiempo una serie de temas como que se convierten en tabú, que no se pueden tocar en el ámbito de el cambio climático, en el ámbito de la política, en el ámbito de la economía, en el ámbito empresarial. Y entonces yo voy reflexionando desde mis clases. Es un libro dirigido a mis alumnos, es un libro dirigido a los jóvenes, donde yo les indico, les doy unas herramientas para poder reaccionar, porque detecto en la universidad una omertà. Y entonces, como vamos a hablar mucho, también veo de Italia y de la política, y a mí lo que está pasando en España me está empezando a recordar mucho a Tangentopoli, a ese momento de implosión. De eso he hablado mucho en la introducción justamente y he recordado de hecho que Tangentopoli fue un periodo terrible, terrible para Italia, sí. Y además he recordado también que en España se ha hablado nada de esto, que no solo hubo una crispación política terrible con muchísimas personas en la cárcel, 1.500 personas investigadas muchísimas y suicidadas. Sí, Raúl Gardini. 30 suicidios y mucha gente asesinada o muerta o en extrañas circunstancias. Que llevó a la época de Berlusconi. Exactamente. ¿Por qué te recuerda este periodo? Bueno, me recuerda especialmente porque, a ver, yo pasaba mucho tiempo en Italia en esa época por mis lazos familiares, yo soy italiana, y en esa época se empezó a ver una descomposición en directo, pero en directo, de una política que llevaba más o menos estable por la democracia cristiana, por la situación política italiana, pero de repente la corrupción empezó a manifestarse. Yo creo que ya no cabía más en las cloacas, empezó a salir todo, a emerger. Y pasó lo que pasó, implosionó la República Italiana en un momento determinado. Y luego hablabas de Berlusconi. A mí el tema de la amnistía actual me recuerda mucho a las leyes ad hominem o ad personam que Berlusconi después intentó hacer para protegerse a sí mismo. Berlusconi llamaba le toghe rosse, ¿no? las togas rojas comunistas. Aquí, en cambio, las togas son fachas. Entonces, veo ese paralelismo en cuanto al ataque al Poder Judicial o a la puesta en cuestión del Poder Judicial y del poder intentando amnistiarse a sí mismo.
Bueno, que aquí el ataque luego tendremos a Lola Delgado, que evidentemente como ex ministra y como fiscal general del Estado nos puede hablar mucho de lo que está ocurriendo en este momento, porque además, Alesia, lo que es increíble, y luego volvemos a tu libro, porque tu libro es que tiene muchos puntos que para muchos pueden ser polémicos, para muchos pueden ser provocador, pero desde luego no pasa desapercibido. Y que además aquí, tú sabes perfectamente que se habla de lofer o de críticas feroces al Poder Judicial por los dos bandos, según a quien le conviene, porque hemos tenido los últimos días el caso Coldo, que evidentemente pues ya sabemos de dónde viene, de dónde va y de dónde es la corrupción. De hecho, yo he hablado en mi introducción de la terrible para mí sesión de control que ayer vivimos en el Congreso, en la cual, por un lado, teníamos el presidente del Partido Popular que criticaba y acusaba a Pedro Sánchez de corrupción, de trama, de sistema corrupto, de un PSOE corrupto, y al otro lado contestaba a Pedro Sánchez en relación al caso que tiene que ver con con la pareja de Isabel Díaz Ayuso, criticando efectivamente este otro caso que supuestamente de corrupción y de falco a la hacienda pública, con 3 delitos muy graves que evidentemente pues está investigando la Fiscalía y ya veremos un poquito y mi pregunta a dónde llega. Es decir, que se critica de lofer por los dos bandos, según a quien le toque y según a quien le convenga. Sí, en pero cada momento. Eupropio, la pregunta aquí es ¿y quién se encarga de los problemas de verdad de España? Buena Porque pregunta. aquí están Nadie. tirándose los trastos a la cabeza los unos Efectivamente. con los otros y veremos lo que pasa, porque eso tienen que seguir su criterio y su recorrido judicial, y veremos, a lo mejor muchos casos quedarán en nada, porque uno es una acusación de la Fiscalía sobre un tema tributario, fiscal, y ya veremos dónde llega. El otro tampoco sabemos dónde va a llegar. Ahora parece ser que había muchas más maletas de Delcy, que está la mujer del presidente implicada en esto, pero no sabemos dónde va a llegar. Lo único que sabemos los ciudadanos de a pie es que estamos asistiendo a un espectáculo lamentable donde los problemas reales, la vivienda, las pensiones, etcétera, etcétera, el campo, no se están teniendo en cuenta. ¿Qué deberían hacer los políticos? Porque en este momento yo llevo años diciendo que los políticos están en una fase absolutamente destructiva del adversario. ¿Tú crees que hay posibilidad, o qué nos dice tu libro en relación? Porque claro, tu libro da muchas pistas. Critica la autocensura en muchos temas, autocensura ideológica. ¿Qué pista puede darnos? ¿Por qué cancelación? ¿Por qué debemos leer este libro? ¿Y qué pista nos da a los ciudadanos para poder reaccionar frente a una política en la cual los actores principales parece que están tendiendo exclusivamente o casi exclusivamente a la destrucción del adversario? Básicamente, la segunda parte del libro es algunos que lo han leído y lo definen como un programa electoral, lo definen como un programa que indica dónde están las debilidades. En este momento estamos viendo que la mayor debilidad es la partidocracia, o sea, vemos dos partidos enrocados, cada uno en sus parcelas de poder y intentando destruir al adversario por medio de prácticas, digamos así, incluso un tanto dudosas. ¿Y es un programa electoral el libro, no? Al final sí. No, o sea, yo no ¿Que quieres ser presidenta o no? No, ¿Quieres ser presidenta de qué quieres ser? Por 21 euros, mira. Yo Lo lo pongo a disposición. Mira, ya volvemos. Pero ponte los cascos, Sí. porque claro, vamos a escuchar a alguien que nos quiere decir algo de ti y de tu libro. Oh, madre mía. Vamos a ver. Qué nervios. Vamos a ver quién es. Hola Alexia, preciosa, ¿cómo estás, cariño mío? Aquí tu marito. Oye, pues ¿qué quieres que te diga? Son muchas cosas las que tendría que decirte, pero me han pedido contenencia verbal, que es una cosa que sabes que tú y yo, sobre todo yo, no tengo, pero creo que las cosas bonitas hay que decirlas siempre. Me parece que eres una chica estupenda. Me siento muy afortunado de ser uno de tus mejores amigos, porque así me consta, que así me consideras. Pero no solamente estoy aquí a hablar para la amistad que siento hacia ti, sino también para decirte que estoy muy pero como orgulloso de ti
y de tu última obra, de tu último hijo, que es Cancelación, el libro que has hecho. Un libro que creo que es muy, pero que muy importante y que refleja a la perfección lo que eres tú y, en definitiva, lo que somos todos los amigos que te conocemos. Somos un arca de Noé, como dijiste el otro día en la presentación en el Ateneo, y creo que personas como tú son muy, pero que muy necesarias en estos tiempos tan confusos y tan estrépitos que nos ha tocado vivir. Y sobre todo lo que más destaco de ti es que eres una llamada a la esperanza, al buen rollo, a la educación, a la tolerancia y a la elegancia. Porque si algo te define es que eres una chica muy, pero que muy elegante. Que sepas que soy más feliz desde que te conozco y que vamos a estar juntos siempre. De verdad, de verdad, de verdad, a todos los oyentes del programa me gustaría decir que tu libro es más que recomendable, porque no solamente es un libro teórico, yo creo que es una filosofía de vida bien entendida, una filosofía de vida muy tolerante, una filosofía de vida muy educada y con mucha clase. Te quiero mucho, mucho, mucho. Mira, ya estoy viendo que llevo 2 minutos hablando y me habían dicho que tenía que hablar solamente 2 o menos, así que nada, pero las cosas bonitas siempre quiero decirlas y sobre todo lo bonito eres tú. Así que, Alexia, gracias por existir. Te quiero mucho, mi amor. Es la primera vez que me hago un selfie de estos. Espero haber salido guapo y si no le ponéis un filtro, ¿vale? Te quiero mucho, preciosa. Chao. Qué maravilla. Qué personaje, Mi Mario nuestro Mario, tu Mario, es... que te quiere mucho, como te quiere también Alaska, sí. que tenía que Y estar yo junto, pero no podía ser, pero bueno, tú sabes perfectamente que Alaska te quiere y te presentó el libro. Claro. Y además en el libro, Alaska habló mucho de lo que habla también en Mario, en este vídeo maravilloso que nos han mandado, y habla mucho de tolerancia. ¿Qué es hoy en día en este país la palabra tolerancia y libertad? Vamos a hablar de estas dos palabras. ¿Qué son desde tu punto de vista? La tolerancia, mira, yo creo que hay un gran problema con la tolerancia. Nosotros queremos... Tú y yo además sabemos de esto, que no podemos votar en España porque Exactamente, no podemos que votar. yo he puesto un tuit que sepas hace poco, justamente criticando que algunas personas se da la nacionalidad porque son artistas, porque son deportivos y demás, y yo que llevo 32 años en este país, 32 años en este país, que pago los impuestos desde hace 32 años en este país, yo no puedo votar. Yo no puedo votar y además, exceptuando para alcalde de Madrid, sí, que tú también podrías serlo, yo también, pero no podemos votar ni en las autonómicas ni en las generales, y tampoco podemos ser candidatos absolutamente a nada si algún día quisiéramos hacer política. Bien, entonces empezaba con esta entradilla. No, es muy importante. Sí, además te he dado yo pie porque además yo reivindico nuestro derecho a votar. Yo encima he nacido en Madrid. Oh. Yo he nacido en Madrid, pero pago impuestos, trabajo brutal. Aquí, pero no puedo votar y me parece absolutamente injusto. Entonces, hablaba de la tolerancia porque realmente votar hoy en día se ha convertido en un acto un poco intolerante. Y te voy a decir por qué. Porque yo estoy votando, nosotros no, que no podemos, pero la gente vota para que gane el líder que quiere que gane, que sea, pero para que obligue a los demás a vivir como a él le gustaría que viviese. ¡Qué horror! Claro. Entonces, realmente se están pasando los límites y la democracia está empezando a dar síntomas de quiebra. Yo no soy catastrofista, el libro es optimista, yo aspiro... Esto me gusta del libro, que es optimista. A pesar de todo. A pesar de todo, es optimista. Pero fundamentalmente yo lo que propongo es... el sistema de partidos sin listas abiertas es un problema. El sistema de aforamientos en España es un problema. Es donde más aforados hay en Europa. Entonces, tenemos que empezar a cambiar unas normas. Y luego hay otro, has dicho que después vendrá doña Dolores Delgado. Bueno, yo considero, y lo digo en el libro, que en ningún caso los jueces o quien hayan sido jueces, quien pertenezca a la carrera judicial, puede pasar a la carrera política y mucho menos, una vez que ha pasado a la carrera política, volver a la carrera judicial. Eso es una quiebra del sistema y eso es una falla que hay que remediar. Porque, ¿qué garantías
nos da un sistema jurídico donde puedes convertirte en político y de repente volver. El señor, por ejemplo, Campbell, que fue ministro y firmó los indultos, ahora está de juez otra vez en el Tribunal Constitucional, si no me equivoco, en el Tribunal Supremo. Bueno, ha vuelto a su carrera judicial. Hace unos años el juez Baltasar Garzón fue secretario de Estado con Felipe González, y cuando volvió a la judicatura, pues como no había sido ministro, pues se vengó de alguna manera. Entonces, ¿Y a la empresa privada? Las puertas giratorias, desde el punto de vista. Yo las critico mucho. Yo hablo de capitalismo de amiguetes, hablo mucho de sectores regulados. Yo considero que los focos de corrupción están en estas puertas giratorias, en los sectores regulados, que son los grandes sectores: la energía, las altas finanzas, el transporte. Pero hay una ley, lo que pasa es que no se respeta. Es que no se respeta Claro, mucho. es que hay una ley que, como sabéis perfectamente, pues determina que hay un plazo de 2 años de nevera, yo la llamo nevera, en la cual prácticamente los expolíticos no deberían entrar en puestos, evidentemente, de empresas reguladas, por lo menos de negocios regulados. Exacto. Pero no se respeta mucho. No se respeta. Entonces yo creo que hay mucho que hacer en el ámbito judicial, en el ámbito empresarial, en el ámbito económico. Hay un problema también a la hora de combinar la empresa con la política. Es obvio que tenemos grandes innovaciones y grandes avances que necesitan del apoyo de las instituciones públicas, pero que realmente hay un bloqueo. ¿Por qué? Porque el alto funcionario o el político en ese momento está pensando en las próximas elecciones, está pensando en quedarse en su cargo esos 4 años, si llega a los 4 años. Que además son 4 años, que sí, en otros países son muchos más años, claro, pero aquí son 4 años. Y además con todos los adelantos electorales que estamos viviendo hoy en día, pues claro, solo piensa, bueno, yo voy a tener mi nómina pública, pues ni se plantea, porque no tiene un incentivo para ello, apostar por proyectos innovadores, porque dice, ¿y si el proyecto sale mal? Entonces, al final, los fondos, los más famosos fondos europeos, que no se han repartido debidamente, de hecho, no se dice ni siquiera casi a quién se les ha dado, se le acaba dando solo a la gran empresa, sector regulado, la pequeña y mediana empresa no recibe nada, y al final hay un bloqueo provocado por el mismo político y por el mismo funcionario. Por lo tanto, estamos viendo muchos problemas desde el punto de vista del ámbito público. Pero a mí me interesa mucho y vamos a hablar de otro tema antes de acabar, pero antes quiero que escuchemos también otra persona que nos viene de otro país a ver qué opina, a ver qué opina de tu libro. Ciao Alessia, estoy aquí en el edificio del Consejo de la Unión Europea. Hemos tenido un largo día de trabajo, estamos preparando la próxima reunión de los jefes de Estado y de Gobierno, y en esas largas horas he pensado en tu libro, Cancelación, en tus ideas de cómo superar el pensamiento binario, de cómo superar la polarización. Y pensando en todo esto, he pensado también que sería muy útil que te viniera aquí por Bruselas para presentar este libro, para presentar tus ideas y para ver cómo, con la metodología que tú sugieres del pensamiento sin barreras, se podría intentar reconstruir una Europa que sea más cercana a los ciudadanos de la Unión Europea. Entonces, ven por aquí que te esperamos. Un abrazo. ¿A qué no te lo esperabas? No me lo esperaba. Claro, sí. Este programa está lleno, el círculo está lleno de sorpresas. Bueno, para quien no lo conociera, lo habéis visto en el rótulo del vídeo, pero para lo que nos estáis escuchando, Stefano Sannino, que es la persona que ha hablado con Alessia, es el secretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior y amadísimo ex embajador de Italia en España. Una persona que además, los que lo conocéis, que sois muchos, ha hecho tantísimo para la diversidad, todos los tipos de diversidad, especialmente para la diversidad LGTBI y también para las personas trans, que se acuerdan muchísimo de él, Cierto. porque el premio trans se ha prácticamente entregado
durante unos cuantos años en la embajada Yo soy premio de Transexualia. Italia. Y yo también. También. Los dos somos premios Transexualia. Yo el año pasado. Sí. Que Yo hace que más, además, yo en el 2014. pues ya sabes lo que tienes que hacer. Ahora Tienes tengo que que ir a ir Bruselas. a Bruselas. Pero a mí, Stefano, me da pie para preguntarte una última cosa, Sí, que es relacionado un poco justamente con tus estudios también en asuntos europeos, europeos. de lo cual eres experta. Sí. Sabemos ya de la ley de amnistía Ujú. que se está aprobando, Ujú. se aprueba ya. ¿Cómo crees que repercutirá esto en Europa y en nuestra imagen en la Unión Europea? Y no entro en el tema judicial, que también, como sabes, Sí. evidentemente será valorado. Pero, ¿qué opinas un poco de la imagen que la ley de amnistía proyecta en Europa, visto que de toda manera ha habido muchas amnistías en Europa, como sabes, Sí. creo 52, en Italia incluso para amnistiar a exfascistas, como sabes, ha habido 3 leyes, pero esta ley de amnistía, ¿cómo crees que impactará en Europa, en nuestra imagen? Luego a nivel, repito, judicial, veremos qué recorrido tiene. Yo creo que el impacto es negativo. Es un impacto negativo porque esta ley de amnistía se hace a cambio de 7 votos para mantener un gobierno. Por lo tanto, se están amnistiando delitos graves. Yo me voy a parar solo en el de malversación. Creo que es corrupción. Por lo tanto, creo que es una transacción corrupta y creo que va a dar una mala imagen porque además creo que hay partidos, entre los cuales Ciudadanos, que aquí en España no tiene representación, pero en Europa está dando muchísimo la batalla. Bueno, aquí la tuvo. La tuvo, pero hasta 56 escaños. Claro, pero que Pero ahora acabó como acabó y no vamos a hablar del tema. Exacto. Pero en Europa yo creo que están haciendo un trabajo de fuerte repercusión. Hay muchísimas cartas de muchísimos ciudadanos españoles preocupados por esto. Y luego, por un lado, digo, se aprobará, parece ser que mañana se aprueba. No sabemos lo que va a pasar porque ahora están las elecciones catalanas de por medio. Y luego todo se olvidará, como todo lo que pasa políticamente en este país, y no solo en este país, en muchos otros países. Creo que la gran diferencia con otras leyes de amnistía, y de hecho la Comisión de Venecia en ese borrador que se ha filtrado lo dice, necesitaría un consenso mucho mayor. Yo insisto mucho en la gran coalición o en el consenso de los 2/3 o 3/4 de la Cámara. Eso implicaría un pacto entre PP y PSOE, y yo creo que los españoles están un poco hartos de que los dos partidos se vayan a los extremos. Deberían intentar confluir porque estamos hablando de más del 65% de los votos y de la población. Por lo tanto, creo que habría que empezar a plantear una gran coalición porque los problemas en lo que está afrontando España son muy graves y no creo que esta práctica del muro, de la trinchera y todo lo contrario de lo que manifiesta mi libro sea útil para los españoles. Visto lo que hemos visto ayer en nuestro Parlamento, en el Congreso. En el Senado ayer y en el Congreso hoy. Efectivamente, creo que tenemos bastante pocas esperanzas. Muy pocas. A corto plazo. Sí. Pero bueno, aquí estamos también para soñar y para, sí, claro. para utopías. Alessia, sí. ha sido un enorme placer. Te deseo un buen viaje a Bruselas. Sí, muchísimas gracias. Para ir a presentar este libro, Cancelación. Sí. Tenés que leerlo. Además, tenés que leerlo. Socialista, del Partido Popular, incluso los de Vox, de Podemos, de Sumar, leerlo porque es un creo libro para todos. que es una buena reflexión sobre nuestra situación política. Luego puedes estar de acuerdo o no. Yo estoy de acuerdo con algunas cosas, con otras no, pero eso es lo bonito de la tolerancia y de la libertad. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta gracias pronto. a todos. Bueno, queridos y queridas amigos del Círculo, ya sabéis el día que llevamos y ya os he dicho un poco lo que pienso de todo lo que está pasando en la política española. Ya hemos hablado con Alessia, hemos hablado de su libro Cancelación, hemos hablado de las similitudes entre lo que está pasando en la política española y lo que pasó en Italia hace unos años. Hemos hablado de la italianización de la política española, pero claro, antes le hemos preguntado a una italiana, aunque vive en España de toda la vida, pero ahora quiero preguntarle
a una invitada especial que de justicia, de política, sabe mucho, mucho, y de derechos humanos muchísimo, que es Dolores Delgado, Lola Delgado. Lola Delgado, fiscal general del Estado, ex ministra de Justicia y actualmente fiscal de la Sala del Tribunal Supremo. Buenos días, Lola, Hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? Muy Menudo bien. día llevamos, ¿no? Menudo día. Menudo día llevamos y menuda resaca de un día, el de ayer, en el cual hemos tenido una sesión de control en el cual hemos tenido los primeros 13 minutos en el cual hemos visto la confrontación entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que se han dicho de todo exceptuando bonito, evidentemente. Y, por supuesto, echándose en cara, por un lado, por parte de Feijóo, el caso Coldo, la corrupción, etcétera, etcétera. No voy a repetirlo, además lo veis y lo escucháis en el vídeo que os hemos puesto ya. Y por otro lado, el presidente del gobierno, que al señor Feijóo le ha dicho que cesara inmediatamente Isabel Díaz Ayuso y le ha recordado, además, su, no sé si visita en barco, vacaciones, lo que sea, con el traficante que todos conocemos. ¿Dónde vamos a llegar con esta situación política? Pues mira, no lo sé. Yo estoy ahora mismo en un espacio que es diferente, pero no distinto. Y me explico. Yo creo que España es un gran país y tenemos que ser muy positivos. Y esta grandeza que tenemos y esta capacidad que tenemos de redescubrirnos, reinventarnos, avanzar, seguramente con todos estos fricciones, con todos estos conflictos, debemos encontrar algo positivo. ¿Qué estamos haciendo bien? Yo creo que España está demostrando que está a la cabeza en derechos civiles, en derechos políticos, en derechos sociales, somos pioneros en igualdad de todos órdenes, y estamos avanzando, y eso es muy importante, en que la gente viva mejor y viva más feliz. Pero puede aguantarlo, porque claro, tú vienes de la justicia, del mundo de la judicatura. ¿Cómo podemos los ciudadanos, te hablo ya como ciudadano, no como periodista, es decir, se están acusando los partidos de lawfare? Yo llevo diciendo desde el primer día que llevo en España, le he escuchado mucho, pero los últimos años, los últimos meses hemos escuchado tanto por en discusión justamente el poder, ya no legislativo ni ejecutivo, el poder judicial en este país. ¿No te parece grave que constantemente se critique justamente la falta de independencia del poder jurídico? Es decir, ¿no te parece que justamente por lo que se está haciendo bien en este país, que por esto estoy aquí, por otro lado, yo me vine aquí justamente porque me sentía más libre, y de hecho estoy casado con un hombre, fíjate, y en Italia no podría en este momento. Y hasta cuando esté la señora Meloni, vamos. A mí me encanta. ¿Te encanta la señora Meloni? No, lo tú, creas. Me encanta. Que me encantas menos tú. Mal que llegué, menos mal que te encanta. Que hayas yo, venido aquí no para creo disfrutar que de Giorgia, libertades aquí. Menos mal Bien. que Giorgia Meloni no te gusta, vamos. No, quiero decir que me encanta que haya gente que me está diciendo que es maravilloso. Hombre, por supuesto. Que has venido aquí para disfrutar sí, de las libertades que tenemos aquí. Eso es increíble y eso es lo que tenemos que potenciar. Podemos tener discusiones políticas, es verdad, y estamos contagiados en todo lo que pasa en el mundo, pero si tenemos leyes y justicia que avanzan en esos caminos de igualdad, de una parte, en derechos civiles, de otra, y somos pioneros, nos podemos sentir tan orgullosos y orgullosos de que tú acabas de decir algo precioso. Estás aquí y estás aquí a gusto, te has podido casar, estás con tu pareja y además no solamente integrado, sino admirado, porque es una persona a la que la gente admira mucho. Así que me encanta, me encanta que digas esto. ¿Hay discusiones políticas? También, es verdad. Estamos contagiados de algo que pulula en el universo,
que son las confrontaciones, que son las crispaciones, aprovechar esas críticas brutales. Pero eso no va a borrar todo lo que tenemos. No, pero yo te voy No a va a pedir borrar la responsabilidad. Venga, Sí. sigue que luego te voy a pedir, pero no a te- ti, a sí, todo sí, pero te ese voy a Poder decir, Judicial. debería, bien, pero tenemos que trascender de lo que nos pasa aquí. Tenemos situaciones donde hay vulneración de derechos humanos Totalmente de acuerdo. allende las Y te fronteras. preguntaré mucho sobre esto. Y eso es lo que, Yo te voy a creo preguntar. que nos tenemos que preocupar. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? ¿Qué podemos hacer como instituciones? ¿Qué podemos hacer como funcionarios para intentar hacer un mundo mejor? Porque estamos hablando, Totalmente siempre hemos de acuerdo. dicho un mundo global. Vale, bien. ¿Y qué significa un mundo global? Significa que lo que está pasando en Gaza a mí me preocupa, Hombre, a ti te preocupa mira, la y a la semana gente que pasada nos está tuvimos viendo le preocupa. aquí el embajador de Palestina, justamente. Una entrevista que si no la has visto tienes que verla, maravillosa. La he visto. Además también hemos tenido... La he visto porque una- te sigo. Muchas gracias. Además hemos tenido luego una comida particular que ha sido durísima por todo lo que evidentemente sabéis que está pasando en Gaza. Y volveremos a esto. Pero yo te quiero preguntar una cosa que tú llevas muchos años en la Fiscalía. Más que, no te quiero preguntar por tu pasado político, que ya lo conocemos, pero me interesa mucho el papel de la Fiscalía. Además tú sabes que yo públicamente a todos los fiscales de este país, un día que tuve el honor de presidir un año importantísimo, un aniversario muy importante con todos los fiscales, Sí. que además a mí tengo que reconocerte, tú no, porque eras fiscal general del Estado, pero unos cuantos me miraban un poco raro. Yo decía que yo criticaba determinadas cosas de la Fiscalía, criticaba muchas cosas del Poder Judicial en España. Y criticaba fundamentalmente que se conoce poco la labor de la Fiscalía, que ahora me gustaría que me lo contaras, especialmente en relación a derechos humanos y altos aspectos, que se comunica poco, que se conoce poco por el gran público o absolutamente nada. Luego criticaba otra cosa, critico otra cosa, te hago todo el relato para que luego me contestes a todo. Y luego, en relación al tema que llevamos 5 años, dentro de nada iremos a 6, de bloqueo en el Consejo Superior del Poder Judicial, que me parece una vergüenza monumental. También he criticado el hecho que de repente todos los miembros no se pongan en huelga y obliguen a los políticos a ponerse de acuerdo. Bueno, dicho lo cual, después de esta larga introducción, ahora dime qué tiene que hacer la Fiscalía, por ejemplo, para que sepamos un poco más. Porque de todo lo que tú has hecho en tu vida, pues te puedo asegurar que si no te conociera, si no te hubiera entrevistado, no tendría ni idea. Ergo, la ciudadanía no sabe lo que hace la Fiscalía, exceptuando el hecho de hacer, evidentemente, lo que hace el trabajo diario. Pero en grandes temas, derechos humanos, lucha contra el narcotráfico, que tú también sabes bastante, etc., no sabe mucho. Venga. Vamos allá. Despláyate Vamos ahora. allá, vamos allá. No, lo primero es, bueno, llevo 35 años en la carrera fiscal, después de una carrera, unas oposiciones, complicado y difícil, pero sí es importante lo que has dicho. Me parece muy importante explicar lo que es el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal en España tiene dos funciones. La función tuitiva, por Constitución, porque nos lo dice la Constitución, la función tuitiva y la función punitiva. Perseguimos el delito, pero por otro lado actuamos para el interés general y el interés social. Esta parte es muy interesante porque nos permite entrar en espacios de vulnerabilidad, de discapacidad, en defensa de derechos humanos, que es un poco donde estoy yo ahora en este espacio. Así que en la Constitución española, que creo que es una Constitución, a pesar de ser del 78, avanzada a su tiempo, nos enmarca seguramente una Constitución que sale del ansia de libertad que tenemos después de una dictadura de tantos años, la más longeva de Europa, desde luego, y tan triste y que tanto dolor generó. Pero resulta que tenemos una Constitución que nos da una proyección muy importante y la figura del fiscal, que está ahí en el 124, nos dice usted es tuitivo y usted es punitivo, pero en la parte tuitiva podemos ser motor de cambio de la sociedad. ¿Para qué? Para que la sociedad viva mejor, para defender los derechos de aquellos que tienen dificultad en ser oídos y nos tenemos que dejar la piel. ¿Por qué y se la conoce vida poco esta labor, Lola? ¿Por qué estas cosas que tú estás contando
se conocen poco. Porque los ciudadanos de la calle, cuando tú le preguntas qué hace el fiscal, no tienen ni idea, exceptuando la parte punitiva, que es la que se conoce, evidentemente. Pues, ¿por qué? Pues porque ha habido, y yo ya te lo digo, y tú eres un experto en comunicación y eres una persona que tiene esa relevancia, esa importancia, porque no le hemos dado importancia a la proyección social a través de la comunicación de lo que es un fiscal. ¿Qué es un fiscal? Un fiscal no es un enemigo de la sociedad, como las películas americanas, el fiscal es malo, no, es otra cosa que es lo que queremos ser, que es lo que la política criminal, y aquí sí que me gustaría explicar un poco, cuando se critica que un fiscal general del Estado sea nombrado por el Ejecutivo, dicen, ¿cómo puede ser? ¿Es una figura política? No. El Ejecutivo sale, en el caso de España, de unas elecciones universales dentro de España. Lo que decide la gente que sea es lo que va a ser con el voto. Esa decisión, de esa decisión sale un ejecutivo, y el ejecutivo con un determinado color, evidentemente, o capacidad de tener un color a partir de los pactos, decide qué política criminal quiere, como qué política sanitaria, qué política económica. Es decir, defiende que la Fiscalía General, el fiscal general, Claro, el y gobierno de nombra turno. a un fiscal general. El fiscal o la fiscal general del Estado va a desarrollar una determinada política criminal. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, con el imperio de la ley al que estamos sometidos, lo que sí es focalizamos en determinados aspectos. En el caso de mi mandato como fiscal general del Estado, así de claro, yo tenía igualdad, vulnerabilidad, derechos humanos, lucha contra la corrupción, y esa fue todas mis decisiones. Igualdad, conseguir pasar del 28% de cargos discrecionales de mujeres en el Ministerio Fiscal al 58%. En tu mandato. En mi mandato. ¿Cómo? Me puedes preguntar, ¿cómo haces o cómo has llegado a ¿Lo has esto? comunicado tú esto? No. Amiga. Ya. Entonces luego no te quejes. Entonces no te quejes. No me quejo. ¿qué Me siento qué estás profundamente responsable porque es verdad que hay gaps, grandes agujeros negros en lo que hacemos porque nos falta comunicación y nos falta transmisión. Y creo que los grandes colaboradores de la política criminal de este país son los comunicadores. Necesitamos de la comunicación. Totalmente. Absolutamente. Pero no ha cambiado mucho desde cuando te fuiste. Ya. Tú lo sabes perfectamente. Y dime una cosa. Te preguntaba antes por esta crítica constante que se está haciendo al lawfare. ¿Cuánto daño nos hace en Europa el hecho que constantemente, por parte del pim pum pam de los partidos principales de este país, hay críticas a que un determinado, bueno, has visto un poco las críticas de Isabel Díaz Ayuso a lo que está pasando. Ha dicho que hay una cacería, que hay una guerra contra ella, ¿no? Y ya prácticamente la acusación está en Fiscalía, ya no es solo Hacienda, ya ha pasado, es una crítica directa a la Fiscalía, ¿correcto? Es decir, y le hemos visto también, por otro lado, en el caso de la ley de amnistía, hemos visto crítica también a determinadas decisiones. ¿Dónde nos deja, Aneve? No te quiero preguntar qué opinas de cada cosa, pero ¿dónde nos deja como sociedad que realmente se critique tanto la independencia del Poder Judicial? Porque en Europa esto lo ven, claro. Sí, bueno, en Europa y en el resto del mundo. Es verdad que la justicia tiene un papel muy importante en la vida de la ciudadanía y también en las instituciones y en la vida política. Y nos guste o no, somos un elemento clave. De lo que tenemos o lo que tenemos que preservar siempre es que nuestra actuación no responda a intereses diferentes al del servicio público y la objetividad. Tenemos que ser objetivos. Qué duro, ¿eh? Duro. Durísimo. Y debemos regirnos por el motivo por el que estamos aquí. Y eso es difícil. Por lo tanto, no te puedes dejar llevar por
presiones externas. Y ahora te voy a contar algo ya como experiencia personal. Cuando yo soy fiscal de carrera, mi trayectoria profesional pasa del territorio estando en Cataluña. Vivo experiencias muy fuertes en el territorio y además en la justicia de terreno, en la más próxima a la ciudadanía, y me gusta, siendo muy joven y la verdad es que apasionada con lo que hacía. Después paso a la Audiencia Nacional en la Fiscalía Antidroga. Ahí estoy desde el año 93 hasta el año 2004. Mi función, y ahí quería atacar al cuore de las organizaciones del narcotráfico, porque yo pensaba que eran las responsables de toda la problemática que había y del sufrimiento que se generaba, que las drogas generaban en ese momento, en un momento muy complicado, porque, acordaos, era el SIDA, era la heroína, en fin, los muertos vivientes que se paseaban por todo el mundo. Y después salto del 2004 hasta el 2018, que me voy a ser ministra por un tiempo en la Fiscalía de la Audiencia Nacional como fiscal antiterrorista, y desde el 7 al 18 con el terrorismo yihadista. Así que mi trayectoria es fundamentalmente... ¿Te gustó esta experiencia de la política? ¿Lo volverías a hacer? Sí, desde luego. ¿Sí? Sí, sí. ¿Por qué? Sí. ¿Qué destacaría de ese momento? Pues es un honor. Es un honor ser llamada para ser ministra del Gobierno de España. Es un honor. De que no se le puede decir que no. Ser ministra de Justicia del Gobierno de España era una responsabilidad que no creo que hay que asumir con responsabilidad, también con orgullo. Aunque y cueste sobre tantas todo críticas. con muchas ganas de hacerlo bien. A pesar de las críticas, da igual, las críticas siempre van a suceder de una u otra manera, pero pensar que tienes capacidades para mejorar la vida de la gente. Decías hace un momento, yo he venido a España y aquí me casé. Eso es una ley. Sí, Eso es una ley y es una práctica. Eso hace que la gente pueda vivir mejor. Que hay algo, y es una pregunta retórica, evidentemente, ¿hay algo más importante de un trabajo que poder mejorar la vida de la gente? Claro que sí. No diría que no, nunca. Pero claro, no hubiera llegado a ese espacio si antes no hubiera hecho lo anterior. Y pasar al mundo del terrorismo y de las víctimas y trabajar con esas, no sé, con esas ganas de hacerlo bien. ¿Cómo viviste el asesinato de los guardias civiles en el Estrecho? Que fue un momento que para mí fue, de verdad, yo creo que de los momentos, de todas las cosas malas que hemos vivido, que hay muchas, anda que no tenemos cosas malas que están ocurriendo en los últimos meses, a mí de las imágenes que más me han impactado, y a ti como fiscal que has trabajado tanto en la lucha contra el narcotráfico, supongo que también, ¿cómo viste estas imágenes? Yo creo que debemos de tomar conciencia de algo que es muy importante. Cuando hay un salto no cuantitativo, sino cualitativo en determinadas actividades criminales, como es el narcotráfico, en todo lo que es la comarca o el campo de Gibraltar, tenemos que sentarnos y plantearnos que algo no está funcionando. Esto no tenemos ninguna duda, especialmente las víctimas y sus familias, ¿no? Porque a mí te tengo que decir sinceramente, y no quiero meterme en la polémica, pero ver los pobres guardias civiles, todos los que están luchando ahí, no solo desafortunadamente los asesinados, luchar con unas, no bargazas evidentemente, pero en frente a las lanchas, a las narcolanchas de estos asesinos, a mí sinceramente me parece una imagen inaceptable. Ya no te digo como ciudadanos, pero evidentemente es una imagen que no podemos soportar, que el narcotráfico, el negocio de la droga va mucho más rápido de la defensa, ¿no?, de las vidas humanas, y por lo tanto los medios que tienen que tener los defensores públicos y las fuerzas del orden para poderse defender. Esa imagen yo creo que a todos los españoles nos ha hecho daño en algún momento. Pero te voy a contar una historia, os voy a contar una historia. En los años 90
surgió un problema. Era un problema de narcotráfico también. Era el problema Sí, en Galicia. en Galicia. Claro que sí. Se hablaba de Galicia como la pequeña Sicilia o la Sicilia española. Estaban las madres de la droga, teníamos distintas organizaciones, teníamos los turcos que tenían la heroína, los colombianos la cocaína, las organizaciones marroquíes que entraban el hachís, y los puertos gallegos eran entrada de todo este material que luego se distribuía en España y fuera, que generaba mucho daño, mucho dolor. Y ahí tenemos las madres de la droga, siempre las madres luchando por la justicia, hay que decirlo así. Bueno, aquello se afrontó utilizando las herramientas del Estado de Derecho, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la justicia. Y hubo algo que es una especie de química y voluntad y saber hacer de la justicia, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y llegaron a Galicia. Tenemos las primeras operaciones, que fue la operación Nécora, llevada a cabo por el entonces juez Garzón del Central de Instrucción número 5, que se le acusó de protagonista y tal, pero de repente el Estado llegó a Galicia. ¿Y por qué aquí no se está consiguiendo? Porque debemos de volver a plantearnos la necesidad de que el Estado llegue a este espacio que es más fuerte. Y es más fuerte que ellos. Y nosotros llevamos la justicia y la llevamos allí. Por lo tanto, lo que yo Me gusta opino, que te enfadas. No me enfado. Me gusta que lo te que te estoy No, te enfadas y haces bien enfadarte. No, lo que te estoy diciendo es que tenemos la capacidad como Estado de llegar a cualquier rincón de España para llevar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado nuestra metodología de trabajo y nuestra justicia. No te voy a decir yo lo contrario. Y tenemos una audiencia... Y tenemos una audiencia nacional que creo que tiene que ser aprovechada más en sus competencias, en sus capacidades, en su ¿Quién posibilidad. está haciendo mal el trabajo entonces? Bueno, pues necesitamos. Yo no quiero decir quién está haciendo mal. Quiero decir cómo podemos hacerlo bien. ¿Cómo podemos hacerlo bien? Cambiando competencias de la Audiencia Nacional, que lo dije hace poco en un artículo que escribí. Cambiando las competencias. Lo leí. Haciendo una jurisdicción de crimen organizado. Conformando aquellos equipos que en algún momento hubo con líderes de la investigación que dirijan esas investigaciones, con juicios orales sacados de allí y traídos aquí, con medios. No podemos asfixiar y ahogar a los juzgados locales porque no tienen capacidad, no tienen funcionarios, no tienen ni poder. Así que tenemos que traerlo aquí. Y aquí que tenemos medios, herramientas, posibilidades y gente muy preparada. Y si no está preparada, que se prepare. Hay que llevarla, ¿vale? Y a trabajar en eso. No podemos detener a 20, 30 personas en una macrooperación de interior si no lo tenemos coordinado con la justicia. Lola, a esto? Porque, por supuesto, sabes que lo leí. Sí. Ese artículo, por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo porque en otros países se ha hecho. Sí. Tú lo sabes. Sí. En otros países se ha hecho. Y España ha sido pionera. Vamos a ver, en materia de justicia, y ahí sí que me sale un poquito la raza de dedicarme a esta historia, España nos podemos sentir muy orgullosos en materia de justicia universal. Ahí hemos estado. Metodologías de investigaciones de narcotraficantes, de terrorismo, porque tristemente hemos sufrido el terrorismo, tanto de ETA como el yihadista. Lo que quiero decir es que España se tiene que sentir muy orgullosa de lo que es y tenemos que seguir en esa línea. Me decías hace un momento, bueno, ¿qué pasa? Fíjate lo que está ocurriendo, qué horrible. Ayer todo el follón que hubo Sí, pero tenemos que sacar aquello que nos haga sentir orgullosos, porque eso nos da equilibrio como sociedad. Me da igual, claro, la lucha política siempre va a estar. Bien, vale, pues ya está. Pero como sociedad... ¿Somos una gran sociedad? Sí, pero Lola, sinceramente, me dedico a la comunicación. ¿Hasta cuándo veamos estos señores, sin hacer nombre, no quiero hacer ni nombre ni de un lado ni de otro,
hasta cuando veamos esas caras, se lo digo como italiano que ha vivido Sí. todos los problemas, probablemente antes Me de encantan llegar los aquí. italianos. Sí, a mí Me también me encanta el encantáis. italiano, pero no está en Italia. De hecho, yo no volveré, vamos, hasta cuando está un gobierno de extrema derecha. Por lo tanto, no lo decía porque hasta cuando la sociedad no se empape de estas cosas, es muy complicado que nos olvidemos las caras de unos señores que se pelean en vez de ocuparse de estas cosas que justamente Bueno, pues tú te voy a decir estás una cosa. diciendo. Tenemos que sacar unos valores. Yo ya me he olvidado cómo vamos de tiempo, perdón el No sé cómo vamos inciso, de ¿eh? tiempo. Vale. Bueno, Perdona, no sé cómo estamos vamos en de confianza. tiempo, pero te diré, y además lo digo con absoluto convencimiento, que en derechos humanos y en valores, aunque sea un pueblo cainita, que lo es, Sí lo es. que sí lo es, sin embargo, hemos tenido podemos tener una memoria histórica que nos trae valores y principios universales. Y España es un gran pueblo, a pesar de los españoles, es un gran pueblo. Y somos un pueblo que ha estado luchando por la libertad de Europa, que hemos tenido a grandes juristas, que hemos tenido a grandes científicos, que hemos tenido a personas, a grandes pensadores. Y lo que tenemos que recuperar como pueblo es ese sentimiento y ese orgullo de serlo. Lo que pase en lo cotidiano, las peleas políticas, yo lo entiendo, Me estás pidiendo que las España peleas sea políticas como de Italia, ayer, que nos por la olvidemos mañana. de los políticos. No nos olvidamos de los políticos, pero no son la esencia de la sociedad. Y te voy a decir una cosa, yo no me avergüenzo de los políticos. Creo que los políticos de uno y otro lado, al final, supongo que quieren lo mejor para la ciudadanía. El problema es con qué herramientas o con qué armas se defiende eso. El problema es no, el poder. no creo, no quiero decir que los políticos ya, el poder pero es poder que contagia muchas veces. Pero yo quiero también defender a esos políticos que, movidos por el servicio público y por la sociedad y por esos intereses sociales, pelean por ello. No puedo decirlo de otra manera. No puedo estar, me lo creo. No puedo estar más de acuerdo, Lola, contigo. Lo que pasa que, fíjate, este programa de hoy, y vamos a dedicarlo prácticamente casi completamente al recuerdo del 11M, visto que estamos en una semana de recuerdo, al ataque terrorista más duro que ha prácticamente tenido Europa después de Lockerbie, del 88, que literalmente se habla poquísimo de ese atentado, en el cual murieron muchísimas personas también, pero el de Madrid fue absolutamente terrible, y como sabes perfectamente, porque tú lees, ves la tele, etcétera, desafortunadamente hemos vuelto a esa crispación. Yo digo siempre que la crispación política nació antes de las elecciones, después del 11M. Ese momento cargado de mentiras, manipulaciones, etcétera, etcétera, que duró también la legislación después, ha marcado un antes y un después en la relación entre los partidos principales de este país y ha marcado un poco lo que es la política actual, en la cual incluso en las cuestiones de Estado no se llega a acuerdo, cosa que para un país democrático es bastante duro aceptarlo. Pero como eres una persona optimista, quiero acabar esta entrevista con un deseo, un sueño, una misión. Cuéntame pues algo rápidamente, porque estamos muy rápidamente. un poco en tiempo de descuento. Tú que eres para mí uno de los más finos analistas de la actualidad, políticos y de la sociedad, y me parece que ahí puedes hacer mucho por la sociedad y por mejorarla. Decir algo. España, con el 11M y con las consecuencias del 11M, ha demostrado algo. No hace falta hacer actos de venganza contra los terroristas, no hace falta masacrar, no hace falta detener, no hace falta torturar. La justicia la llevamos. Se hizo una investigación rigurosa, en un tiempo récord, respetando
todos los derechos humanos en la instrucción y en esa investigación, luchando frente a las fake news, luchando frente a titulares que había que hacer una doble instrucción, la de la verdad y la de desmentir la mentira, un juicio oral con todas las garantías en un tiempo récord y una sentencia y una pena. Y eso nos tiene que hacer sentir orgullosos de la justicia que tenemos. No puedo desear nada más que decir que eso es algo que luego hemos podido trasladar, y yo como coordinadora antiyihadista he podido hablar con los franceses, con los belgas, con los británicos, para explicar cómo gestionar estas grandes matanzas terroristas con esa cantidad de muertos, las autopsias, las pruebas. Y hemos hablado y he sentido el orgullo, y lo tengo que repetir, de nuestra justicia. Al menos de la justicia, en este tema. De las fuerzas del orden, de todos los ciudadanos que fueron absolutamente ejemplares durante ese día. Y de las víctimas. Y de las víctimas. Y de sus víctimas. familias. Muchísimas gracias, Laura. Me encanta este final, porque creo que es un justo reconocimiento a la labor extraordinaria que se hizo y a las después víctimas, del atentado. Y a la sobre víctima. todo. Muchas gracias. A ti. Como todas las semanas, vamos a ver qué pasa esta semana en el Círculo de Bellas Artes, nuestra casa, durante esta sesión. Pues vamos una semana más, como decía Euprepio, con la agenda cultural de aquí, del Círculo de Bellas Artes. Para empezar, el próximo lunes 18 de marzo continuará el ciclo La Guerra Perpetua, a través de una serie de conferencias y charlas en las que se pretende analizar las guerras, las pasadas y las contemporáneas. Tras la caída del muro de Berlín, la Unión Europea tuvo una falsa esperanza de que la guerra había acabado en Europa y, por desgracia, el tiempo nos ha demostrado que no era así. Ese día, el 18 de marzo, tendremos a Agustín Menéndez y a Laila Yuself, que nos hablarán de la guerra de los supervivientes y del papel geopolítico de la población civil en las guerras del siglo XXI. Más cosas. El miércoles 20 de marzo se presentará en la Sala Gómez de la Serna de aquí del Círculo de Bellas Artes el libro Atlas Político de Emociones, de la editorial Trota. En el acto de presentación de este libro sobre las emociones participará Valerio Rocco, el propio director del Círculo, que además es filósofo, el politólogo Fernando Vallespín, la filósofa Alicia García Ruiz y Cristina Monge, que es socióloga. Podéis venir todos a la presentación, es entrada libre hasta completar aforo. Además de esto, una muy buena noticia: el Círculo de Bellas Artes de Madrid ha recibido recientemente 2 importantes reconocimientos europeos que inciden en la actividad que viene haciendo desde hace ya muchísimos años en el campo de la cultura cinematográfica. El primero, la distinción como Tesoro de la Cultura Cinematográfica Europea por parte de European Film Academy, y la inclusión en la red de salas Europa Cinemas. El lunes 18 de marzo a las 11 se van a descubrir las 2 placas aquí en el Cine Estudio. Y por último vamos a destacar una presentación, la presentación a los medios del año Kafka, que durante 2024 va a despegar aquí en Madrid numerosas actividades literarias, escénicas, cinematográficas, para recordar a este personaje, a este autor, el autor de La Metamorfosis, en el centenario de su muerte. La presentación será el jueves 14 de marzo e intervendrán, entre otros, el embajador de Austria, el de la República Checa, Valerio Rocco, director del Círculo, y otros referentes de distintas instituciones culturales. Estad atentos a la web del Círculo, porque ahí veremos las actividades que habrá en este sentido durante todo el año. Y con esto acabamos el programa de hoy del Círculo Independiente y os esperamos la semana que viene. Muchas gracias.